Este webinar es sobre el análisis de los principales incendios en Latinoamérica desde el año 2000. Es parte de una serie de webinars que el Instituto Internacional de Administración de Riesgos, IAR, de la Ciudad de México, organizó en días pasados. Este webinar está grabado en alta definición y ocurrió el lunes 27 de abril del 2020. Quiero inicialmente agradecer a Miguel Romero, quien organizó este excelente grupo de webinars, y también obviamente agradecer a Aaron Romero, el padre de Miguel, y a Jorge Suárez Peredo, dos entrañables amigos que conozco hace más de 30 años y con quienes he venido trabajando en programas de capacitación en México. Yo soy Jaime Andrés Moncada, soy un ingeniero de protección contra incendios. Desde hace 35 años me gradué y trabajo tal vez durante los últimos 20 años exclusivamente en proyectos edilicios industriales, petroleros, petroquímicos, mineros en Latinoamérica. Durante 15 años fui director de desarrollo profesional en la NFPA. He tenido también la responsabilidad de ser vicepresidente de la Junta Directiva de la Sociedad de Ingenieros de Incendios. Fui el fundador de la sección latinoamericana de la NFPA, coeditor del Manual de Protección contra Incendios y, como van a ver más adelante, durante muchos años he escrito en varias revistas especializadas de protección contra incendios como columnista. Como mencioné anteriormente, esta presentación es sobre los principales incendios en Latinoamérica desde el año 2000. Obviamente no los vamos a poder ver todos. Me voy a centrar en 4 incendios importantes: Icuá Bolaños en Asunción, Boatequés en Santa María, Brasil, Comayagua, la prisión de Comayagua en Honduras, y el edificio de gran altura Torre Este del Parque Central en Caracas. Estos 4 incendios yo tuve no solamente el honor, sino la responsabilidad de documentar a nombre de la NFPA lo que ocurrió en estos incendios. Entonces, pues tuve la oportunidad de ir, de visitar, de analizar, de escribir. Y lo que pretendo con esta presentación es hablar de esos incendios y obviamente ponerlos en contexto de lo que está ocurriendo en seguridad contra incendios en nuestra Latinoamérica. Lo primero que quiero mostrarles es esta lista. Esta lista es una lista que yo he compilado, la he compartido con la NFPA. La NFPA la ha publicado en sus revistas a nivel mundial, digámoslo así, porque se ha publicado en la revista en inglés también. Es una lista de los 15 incendios que desde el año 2000 han tenido más de 100 muertos. Y lo primero que nos debe llamar la atención a todos los que trabajamos en protección contra incendios en Latinoamérica es la prevalencia de incendios en Latinoamérica. Más del 50% de los muertos que están en esta lista ocurrieron en un incendio en algún lugar de Latinoamérica. No hay ninguna otra región del mundo que tenga el número de muertos y de incendios que nosotros hemos tenido en la región. Desafortunadamente nos estamos convirtiendo en una región donde cuando hay un incendio es generalmente un incendio grande, un incendio con muchos muertos, y también hay otras listas de incendios industriales donde también estamos sobre representados en la lista de los incendios más costosos en el mundo. No solamente han ocurrido incendios en los últimos 20 años, sino históricamente nosotros hemos tenido incendios muy grandes, muy importantes. De hecho, tal vez el incendio con más muertos en el mundo ocurre en Santiago de Chile, ahí en 1863, unos días antes de la Navidad. Hay una misa a la Virgen María
La iglesia está repleta. Las puertas de la iglesia, los portones de la iglesia, como todos los portones de las iglesias en el mundo, abren hacia adentro. No están diseñadas para que sean una puerta apta para que sea una vía de evacuación en una emergencia. La iglesia está llena, se pide que las puertas se cierren para que no entren más feligreses. Hay un incendio hacia el frente de la iglesia. Los feligreses del frente empiezan a empujar hacia la gente de atrás y obviamente ellos ya se ven imposibilitados de abrir esa puerta. Entre 2.000 a 3.000 muertos, no hay una información exacta, obviamente esto ocurrió hace mucho tiempo. Y como ven, hay muchos otros incendios. Me quiero centrar en el siguiente incendio, que es el de la Torre Joelma en San Pablo, Brasil. Este incendio ocurrió en 1974, un edificio de 25 pisos que llevaba 2 años de construido. Tenía un lobby, los primeros 10 pisos eran aparcamientos, los últimos 14 pisos eran oficinas de una compañía de inversión financiera. El incendio ocurre muy temprano en la mañana. En ese momento habían unas 500, 600 personas en el edificio. Como ven, mucha de la gente no puede salir porque el edificio tenía una sola vía de evacuación, muy típico de los edificios latinoamericanos, y obviamente esta única salida era totalmente abierta. Por consecuencia, el incendio se cuela por allí y la gente no tiene cómo salir. Unos meses antes había habido otro incendio muy importante en Brasil y mucha de la gente se fue al techo, fue un incendio mucho más lento, y los helicópteros rescataron a mucha de la gente. Más o menos 160 personas del edificio suben al techo y desafortunadamente 60 de ellas mueren en el techo. Y como están viendo, 40 personas se botan al vacío y mueren. Obviamente ese incendio pues fue un incendio emblemático. Yo en ese momento tenía 13 años de edad, estaba empezando a gustarme la protección contra incendios, y obviamente para nosotros fueron como los incendios que nos marcaron en esa época. Sin embargo, lo que nos vamos a centrar en esta presentación son los incendios más recientes, incendios que han ocurrido desde el año 2000. Y uno de los comentarios que quisiera hacer inicialmente es de que nosotros tenemos una historia que se repite. Es para utilizar las palabras de Gabriel García Márquez, es una crónica de una muerte anunciada. Por ejemplo, en estas 7 discotecas, donde se han muerto 559 muertos, los incendios son muy similares. Tienen la misma receta. Tienen una instalación que está en sobrecupo, con malas vías de evacuación. Hay poliuretano expandido. Hay una fuente de ignición que es la pirotecnia. Y hay una falta de rociadores automáticos. Y yo me atrevo a decir que, habiendo tenido todos estos importantes incendios en Latinoamérica, todavía hay miles y miles y miles de discotecas, centros nocturnos y demás que continúan teniendo que continúan con esa misma receta, que podría resultar una vez más en otro gran incendio. Una de las cosas que podemos concluir inicialmente es de que cuando hay incendios grandes en Latinoamérica son muy grandes, tienen muchos muertos, o, como ha ocurrido en varios incendios industriales, como lo mencioné anteriormente, son incendios que cuestan mucho dinero. Entonces, la siguiente pregunta que nos debemos preguntar es que, en realidad, ¿qué tan grave es el problema de la protección contra incendios en nuestra región? Y obviamente, pues tenemos que irnos a las estadísticas.
Hay una organización, sus siglas en francés es CTIF, que pues, en realidad quiere decir el Centro Técnico Internacional del Fuego, de los Incendios, que durante muchos años ha recopilado estadísticas internacionales. Esto que están viendo en pantalla es un resumen de las muertes por incendios por 100.000 habitantes en los países donde ellos han aceptado estas estadísticas. Esta estadística de estos de número de países que están en pantalla representan más o menos una tercera parte de la población mundial. De los 10 países con más habitantes del mundo, aquí no están, por ejemplo, la China, Pakistán, Indonesia, Brasil, México. Ven que los países que tienen el peor problema de seguridad contra incendios, medida por el índice de muertes por 100.000 habitantes, son los países que eran parte del eje comunista de la Unión Soviética. Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Latvia, Lituania, Estonia, Moldova, Kazajstán, Rumania, Mongolia. Son el top 10, los 10 países con más incendios. Rusia, por ejemplo, tiene un índice de muertes de 6.37 muertos por 100.000 habitantes, comparado con los Estados Unidos, que tiene un índice de muertes de 1.02, que de hecho en el 2019 subió un poquito, porque hubieron un par de incendios importantes en el país, pero estaba en los últimos años entre 0.8 y 0.9. Nosotros, los que trabajamos en protección contra incendios, estamos acostumbrados a ver la estadística de los Estados Unidos. Siempre hemos tenido, y yo siempre he oído cuando he dado mis pláticas, mis conferencias a través de Latinoamérica, que a veces utilizar esta normatividad de la NFPA de pronto es demasiado, porque todos sabemos, la gente dice, el tremendo problema de protección contra incendios que hay en los Estados Unidos, que es muy diferente al que nosotros tenemos en Latinoamérica. Y eso tiene parte de cierto. Es decir, el problema en los Estados Unidos se centra en la residencia, mientras que el problema de la protección contra incendios en nuestros países se centra en los edificios grandes. Pero esta estadística, por primera vez, me da a mí, quien ha estado muy interesado durante muchos años sobre la estadística internacional, dos cosas para pensar. La primera es que por primera vez India reporta y es aceptada su estadística. India tiene un índice de 1.56 muertos por incendios por 100.000 habitantes, un 50% más alto que los Estados Unidos. India es un país en vía de desarrollo, como somos la mayoría de los países en Latinoamérica. Tal vez India es un país tal vez mucho más diverso, donde hay áreas con extrema pobreza y hay áreas en Mumbai, en las ciudades principales, con extrema riqueza, como son muchos de nuestros países latinoamericanos. Y el segundo país es Costa Rica. Por primera vez, ¿no? Es aceptada la estadística de muertes de Costa Rica. Ellos venían durante varios años mandando información, pero únicamente se ha publicado, por ejemplo, número de salidas de bomberos, número de incendios por 100.000 habitantes, etc. Pero nunca se ha publicado hasta el año 2019 el índice de mortandad. Es muy bajo, 0.32 muertos, o sea, una tercera parte de los Estados Unidos. Esto hay que celebrarlo, me da una gran ilusión, me agrada tremendamente que empecemos a tener información sobre nuestros países que pueda ser comparada con el resto del mundo, pero desafortunadamente tampoco, no me da para mí una suficiente información para poder extrapolar lo que está pasando en Costa Rica con el resto del país. Porque desafortunadamente Costa Rica, o afortunadamente para ellos, es un país muy pequeño, es un país de 5 millones de habitantes. Es un país que representa
menos del 1% de la población que vive en Latinoamérica. Entonces, desde mi punto de vista, esto es anecdótico, referencial, pero tenemos que llegar a la conclusión de que nosotros no tenemos suficiente información para saber qué tan grave es nuestro problema de protección contra incendios en Latinoamérica. Lo que no pasa, por ejemplo, con los incendios forestales. Lo que están viendo ustedes, por ejemplo, en la izquierda es una película de incendios activos mes por mes de los últimos 20 años. Y se ve cómo diferentes partes de Latinoamérica y de Sudamérica tienen durante ciertas épocas del mes problemas de incendios forestales. Y al lado derecho un video de la Agencia Espacial Europea que muestra cómo los satélites barren el mundo y cómo recopilan esta información. Esa información se muestra de diferentes formas. Por ejemplo, el de la parte izquierda establece el índice de incendios y los picos de los incendios y el número de incendios que ocurren en diferentes continentes del mundo. Aquí, desafortunadamente, Centroamérica, México y el Caribe está unido con Canadá y los Estados Unidos, entonces pues es difícil discernir lo que está pasando en estos países, pero Sudamérica sí está o sea, su información es independiente, entonces se puede analizar el problema suramericano, por ejemplo. El año pasado, en agosto del año pasado, recuerdo una revista me llama y me pide que escriba algo sobre lo que está pasando con los incendios en la Amazonía. Si ustedes recuerdan, Bolsonaro acababa de entrar al poder, o llevaba un poco tiempo en el poder, y una de las cosas que él hizo fue permitir la explotación una vez más de ciertas partes de la Amazonía. Entonces estaban haciendo la quema de la selva para poder tener ganado o plantar agricultura. Y salió en la prensa mundial de que la Amazonía se estaba quemando, ¿no? El pulmón del mundo se estaba quemando. Entonces, aproveché y saqué la estadística del último mes para ver qué había pasado ahí. Y encontré que, por ejemplo, en los incendios en Sudamérica en ese momento era el 28% de los incendios en el mundo. Para poner esto en contexto, el área terrestre de Sudamérica es el 12% del área terrestre mundial. Entonces, lo que demuestra esto es de que obviamente Sudamérica está sobre representado, con 220% más incendios en Sudamérica que en otras regiones del mundo. Bueno, para mí, una manera de ver, es una manera muy personal, porque esto en realidad no tiene nada de técnico. Yo los incendios los defino en tres tipos de incendios: incendios de bajo impacto, mediano impacto y de muy alto impacto. Obviamente nos vamos a centrar en los incendios de alto impacto, pero este fue un incendio que me tocó ver en vivo y en directo porque yo estaba ese día en la ciudad de Panamá en reuniones de trabajo. Aparece este incendio en la distancia, termino mi reunión de trabajo y me dirijo con un amigo que me apoya y me lleva allá. Con la suerte de que los comandantes de los bomberos de Panamá estaban ahí. Los conozco, ellos me conocen, me agradecen que esté con ellos, empezamos a hablar técnicamente del incendio. Y fue un incendio muy interesante porque fue en un edificio de 52 pisos que estaba a 2 semanas de abrir. Hubo un trabajo en caliente en la torre de enfriamiento en la azotea, se prende. Y desafortunadamente en ese momento los sistemas de protección contra incendios, que el edificio los tenía, el edificio tenía rociadores automáticos, tenía su riser, su columna con conexiones para mangueras, etc. Todavía no estaban funcionando. Ese incendio duró unas pocas horas, fue muy espectacular ver, ¿no? Obviamente un edificio de gran altura en una ciudad que tiene muchos edificios de gran altura porque es nuestro pequeño Hong Kong, una ciudad de
La Ciudad de México es el pequeño Hong Kong latinoamericano. Pero fue un incendio que únicamente costó $100,000, retrasó la apertura del edificio en 3 semanas y no pasó nada más. A propósito, este incendio, yo escribí acerca de él un artículo y si ustedes quieren leer un poco más acerca de este incendio, obviamente estaba en el proceso de construcción del edificio, entonces me centré en los requerimientos los requerimientos de protección contra incendios para edificaciones en construcción. Y este lo pueden encontrar en una página que se llama artículoscontraincendios.org y buscan en la parte superior de la página artículos, abren eso y después se van a abrir ocupaciones y requerimientos y después van a la parte inferior y van a encontrar el artículo sobre protección contra incendios en edificaciones en construcción. Este siguiente incendio es un incendio que ocurrió en Guayaquil, en un edificio que se llama, o un grupo de edificios que se llama el Centro Empresarial de las Cámaras. Ocurrió en la Torre A, que como ven ustedes es un edificio de 7 pisos. En este complejo están todas las cámaras de la ciudad de Guayaquil, la Cámara de la Construcción, la Cámara Industrial, etc. El edificio únicamente tuvo 3 muertos y cuando ocurre, el comandante de bomberos, que es un gran amigo mío, Martín Cucalón, a quien le tengo un tremendo respeto y admiración, me llama y me dice: Jaime, ¿por qué no venís y nos das una mano con este incendio? Y yo, obviamente, le digo a Martín, Martín, mira, yo estas cosas las hago porque me gusta ir a mirar estos incendios, pero yo tengo que tener cuidado porque no puedo ir a todos los incendios, y menos a un incendio con 3 muertos. Finalmente me convence y un par de días más tarde estoy en la ciudad de Guayaquil y no me arrepiento de haber ido. Le agradezco mucho a Martín la invitación de haberlo acompañado en la documentación de este incendio, porque fue un incendio muy interesante, porque el incendio ocurre en el sótano cuando hay un trabajo en caliente en unos cables, y el incendio se mete en el conducto vertical de instalaciones eléctricas. Hay un costo entre 5 y 10 millones, pero lo más importante es que el edificio duró más de un año cerrado. Más de 600 personas tuvieron que ser desplazadas a otro lugar a hacer sus trabajos. Como ven ahí en la parte inferior está donde pueden encontrar este artículo. Bueno, mencionaba que es un incendio muy interesante porque, como dije, es un incendio que se origina en el sótano, hay un trabajo en soldadura, y el incendio se cuela por el cuarto eléctrico que está acá. Y si ustedes ven enfrente del cuarto eléctrico está la única vía de evacuación hacia la escalera. Entonces, al colarse el incendio por este patinillo, por este hueco de instalaciones, obviamente es un edificio que no cumple criterios de protección contra incendios. La puerta de ese cuarto eléctrico es una puerta hueca de madera que muy rápidamente en el incendio pierde su resistencia y obviamente deja pasar no solamente el humo, sino el fuego a la única vía de evacuación. El edificio no tenía rociadores automáticos. Pero lo interesante es que luego de que ocurre esto, se queman todos los sistemas eléctricos de instalaciones, telefonía, computación, etc. Esto hay que reemplazarlo y eso no se hace rápidamente, dura mucho tiempo. Obviamente el ayuntamiento o el cantón, sí, creo que se llama Cantón de Guayaquil, requiere que el edificio sea protegido con rociadores automáticos, entonces obviamente eso demora un poquito más la apertura y el edificio está cerrado por más de un año.
Bueno, lo que nos lleva a nuestros incendios de alto impacto. Entonces, este es el primer incendio, que es el incendio de la torre este del Parque Central. En ese momento del incendio, en el 2004, este es el edificio más alto de Sudamérica. Y la foto que ustedes ven es un regalo que me hizo la NFPA porque digamos, el documento, el reportaje que se hizo de la documentación de este incendio tuvo el honor de ser la cubierta de las revistas de la NFPA en español, en inglés, en portugués. Un tremendo honor, ha ocurrido 2 veces en mi carrera. Y tengo que explicar esto de la documentación, ¿qué quiere decir? Obviamente la NFPA es una organización internacional utilizada a nivel mundial, le interesa saber de los incendios en todo el mundo, pero cuando sale de los Estados Unidos, ellos tienen un lineamiento de que lo que ellos van a hacer es una documentación, que básicamente es muy parecido a una investigación, pero que no tiene esa connotación legal. Es decir, que ese documento no se debería utilizar en un litigio, porque obviamente los recursos que tiene la NFPA son limitados. En este caso, yo voy a nombre de la NFPA, imagínense que a mí me llamen fiscales a indagar, a responder, a explicar, se hace bastante complicado. Pero bueno, teníamos un interés y cuando llegamos ahí nos dimos cuenta, o me di cuenta yo personalmente, de que estábamos ante un evento muy importante que de cierta manera se volvió de interés mundial, porque el método de construcción de este edificio, ahorita se los voy a mostrar, es muy parecido al tipo de construcción que tenían las Torres Gemelas. Este incendio ocurre en el 2004, como 2 años y medio después de septiembre 11. El reporte de septiembre 11 todavía no se había terminado. Entonces, los ingenieros estructurales se dan cuenta de que la estructura es similar, de que aquí hubo un incendio libre, porque se determina muy rápidamente de que los rociadores automáticos que estaban en el edificio no funcionan y que los bomberos se vieron imposibilitados de hacer un ataque directo al incendio, es decir, que el incendio crece impedido y la estructura no se cae. Entonces, el primer problema que yo tengo es, uno, falta de información, y dos, mi bendito celular, porque me llaman reporteros de una revista especializada que se publica diariamente en Estados Unidos que se llama ENR, Engineering News Record, el récord de noticias de la ingeniería. Y ellos obviamente ya les habían dado la voz de que estaba algo parecido y querían saber qué estaba pasando. Entonces me llamaban todos los días. ¿Qué hubo, Jaime? ¿Ya vio la estructura? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de construcción? ¿Cómo funcionó el elemento resistente al fuego? Pero bueno, un edificio de 55 pisos con 4 sótanos, 5 macrolosas que las ven ahí están las 5 macrolosas. Estas funcionan, son placas de concreto como de metro 20, metro 40, muy grande. Desde donde se cuelga esta placa de concreto, se cuelga los 10 pisos inferiores en una estructura metálica. De manera que cuando el edificio se mueve, cada una de estas canastas, digamos así, se mueven independientemente. Y ese es el diseño estructural sísmico del edificio. A propósito, ahí ven donde encuentran el artículo si quieren leer en más detalle sobre este incendio. Bueno, lo primero que quiero mencionar es acerca del diseño del edificio. Lo primero que debo decir es que este complejo del Parque Central es un complejo bastante grande. Tiene 7 edificios de 40 pisos. Tiene el hotel donde yo me estaba alojando, que era en ese momento el Hotel Hilton, un edificio de 35 pisos. Y debajo de eso un centro comercial con 1.600 tiendas. Esto se construyó en los años 80, cuando Venezuela era el país más rico de Latinoamérica. El petróleo tenía un precio muy alto y había mucho dinero, mucha inmigración europea en ese país, un crecimiento muy rápido. Y este edificio se construyó muy bien. Estos arquitectos, hay que decirlo,
viajaron por el mundo, se asesoraron muy bien y, por ejemplo, vemos el diseño de las vías de evacuación. Son 2 vías de evacuación remotas, muy bien diseñadas. La sectorización de la escalera funcionó perfectamente durante el incendio. La escalera tenía su puerta resistente al fuego lista de hora y media, autocerrante, las paredes de la escalera eran de 2 horas de resistencia al fuego y los bomberos durante el incendio la pudieron utilizar muy bien. Y aquí está el diseño estructural. Entonces, esto en inglés se llama un steel deck, o es una placa aligerada de concreto con una estructura metálica. Y la manera como funciona es que a través del edificio hay varias vigas, ¿no? Vigas. Y a esa viga, encima de eso se le pone unas láminas de acero. Y encima de ese acero corrugado se pone una pequeña plancha o una placa de concreto colado, ¿no? Obviamente con su malla metálica. Entonces, obviamente, la parte superior pues tiene resistencia al fuego, tiene cierta resistencia al fuego, pero la parte inferior no. O sea, las vigas, si hay un fuego, esa viga muy posiblemente va a subir a 500, 600, 700 grados. El acero en este tipo, más o menos cuando llega a los 500 grados centígrados, pierde el 50% de su carga portancia y generalmente esto se diseña con un factor de seguridad de 2, por consecuencia entra en la posibilidad de que se desplome. Entonces, ¿cómo se soluciona? Una de las soluciones, tal vez la más típica, es aplicarle fireproofing, lo que se llama en inglés fireproofing. Es un agregado aplicado resistente al fuego. Es un elemento que se echa con una pistola. El fabricante, en este caso, el fabricante fue Cafco. Me acuerdo que Manny Herrera era en ese momento un mexicano residente en los Estados Unidos. Muy buena, muy profesional, muy bueno. Me llamó y me dio la información porque obviamente pues ellos estaban preocupados de que su producto que se había puesto tantos años antes hubiera funcionado correctamente, el cual eso fue cierto, o sea, estructuralmente el edificio funcionó como se había diseñado. Bueno, este incendio se origina, no se sabe muy bien por qué, es posible que fue un incendio premeditado. En ese momento había un problema con Colombia, donde se estaban robando automóviles en Venezuela, se estaban vendiendo en Colombia. La información de los números de los motores de esos carros que se estaban robando estaban aquí. El incendio ocurre cerca de la medianoche de un sábado, el edificio estaba vacío y únicamente había 6 guardias en el edificio, los cuales todos salen ilesos. A las 12:05 un vecino ve que hay una par de ventanas iluminadas por un incendio, llama a los bomberos. Los bomberos tienen una estación de bomberos en Parque Central, o sea que responden rapidísimo. Esta fotografía que ustedes ven y las que van a ver subsiguientemente son fotografías tomadas por el cuerpo de bomberos desde la estación central que estaba a unas cuadras y con una cámara con telefoto. Entonces, digamos, el sistema de alarma no funciona, hay que decirlo, no estaba funcionando en ese momento y es reitero, un vecino el que ve el incendio. Y al responder, suben al piso 35, si no estoy mal, que es el piso de origen del incendio, y tratan de conectarse con sus mangueras a la conexión de manguera en el riser, en la columna de agua, y no sale agua. Entonces, el siguiente paso es de que por radio piden abajo que los camiones de bomberos se acoplen a los hidrantes de la calle, bombeen agua e inyecten en la siamesa para inyectar agua a través de la columna. Y se dan cuenta que la siamesa está tapada. Después encontramos un reporte que tenían los bomberos durante la apertura del edificio que le decía a los dueños que nunca se pudo hacer la prueba de la columna de agua porque estaba tapada de escombros de la construcción, lo cual es muy común.
Estos huecos se instalan muy al principio con orificios y los obreros meten ahí Coca-Colas, ¿no? Sí, eso se llena en la parte inferior de escombros y en el proceso de comisionamiento del edificio hay que limpiarlo y obviamente durante la prueba, para eso se hacen las pruebas antes de que abran los edificios, ¿no? Esto nunca se hizo, entonces por consecuencia nunca pudieron utilizar la columna de agua contra incendios. Todos los bomberos lo que hicieron fue subir, algo heroico. O sea, yo no hacía sino aplaudir la labor de los bomberos en Caracas porque hicieron una labor increíble. Y durante tuvieron 35, en una hora ya tenían en 35 pisos más arriba, imagínate, subir mangueras de 2,5 y bombear desde abajo. A las 3 de la mañana ya tenían una segunda línea. Entonces, obviamente, pues no tenían suficiente agua para hacer un ataque directo en el piso del incendio. Entonces, lo que ellos hicieron fue hacer una labor defensiva. Entonces, se subieron en el piso inmediatamente encima del incendio. Y cuando veían que a través del piso o a través de las ventanas se estaba metiendo el incendio, lo trataban con las mangueras que tenían, tratar de mitigar eso. Ese incendio durante esas horas de la noche, de la madrugada, mientras están haciendo este proceso, funciona bastante bien y el incendio, o sea, no lo pueden atajar, pero crece muy lentamente, crece un piso cada 3 horas. O sea, el crecimiento del incendio de piso a piso, aquí por ejemplo vemos un piso donde en el segundo piso ya se metió por una ventana, ¿no? ¿Y por qué crece el incendio? Porque la metodología que se utiliza cuando se hace este tipo de labores es de que obviamente el camión de bomberos que está abajo pues tiene una capacidad de presión limitada que muy posiblemente funciona para los primeros 15 o 20 pisos del edificio, pero a partir de ahí la presión ya es muy baja, entonces el agua no fluye, entonces hay que incrementarle a ese caudal la presión. Entonces se instalan estas bombas, en este caso se instaló esta bomba, es muy común, muchos camiones de bomberos en el mundo y en Latinoamérica la tienen, es unas bombas, se llaman Otter, fabricadas por Rosenbauer, por el fabricante de camiones muy famoso austríaco. Y estas bombitas son bombitas de bajo caudal, 60, 80, 100 galones por minuto y una presión también relativamente baja, ¿no? 40, de pronto 40, 45 P6, 3 o 4 bares. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en los primeros 15 pisos, las mangueras tienen suficiente presión del camión que está abajo, pero después se empiezan a instalar cada 3 o 4 pisos o 5 pisos estas bombitas para incrementar la presión. Son bombitas que funcionan con un pequeño tanque de gasolina, el cual se puede utilizar por 1 hora, hora y media y cada tiempo hay que recargar. Entonces se vuelve un problema de logística importante porque acuérdense, tienen 2 líneas, de pronto en cada línea, yo que sé, 5 o 6 de estas bombas por 2, se quedan sin gasolina, hay que tener toda la logística para ir llevándole la gasolina. Entonces se acaba la gasolina en una bomba, mientras se va y se busca cuál bomba es, se le mete la gasolina y se vuelve a reiniciar. Los bomberos no tienen agua y el incendio empieza a tomar fuerza. A las 10 de la mañana, ya casi 11 horas después del iniciado el incendio pues ya toma más fuerza. Esto lo sabemos porque los bomberos fueron muy juiciosos. Los bomberos de Caracas en ese momento tenían un fotógrafo profesional y el tipo fue muy juicioso. Cuando nosotros llegamos nos dio todo lo que él tenía y lo que todos sus amigos periodistas habían sacado. Y nos dieron como 1,700 fotos. Yo esas fotos se las di a colegas míos en la compañía, en FSC, que me ayudaron a tomar esa cronología del incendio. Entonces pudimos determinar qué tan rápido estaba creciendo el incendio.
Acuérdense que este edificio tiene estas macrolosas, que en realidad son unas super paredes cortafuego, y el incendio a las 11 de la mañana sobrepasa la macrolosa. Otra cosa que hay que entender es que paralelamente al proceso de extinción, externamente hay mucho ruido de que este edificio se puede caer, no solamente las cadenas de televisión que están mostrando en vivo y en directo a toda Venezuela este incendio, sino que las familias de los 200 bomberos que están ahí metidos en el incendio descienden y rodean el centro de comando que tenían los bomberos de Caracas, donde estaba el comandante Briceño, y empiezan a protestar, a decir que el edificio se va a caer, que van a matar a sus familiares. Entonces el comandante de bomberos le avisa a sus jefes de escena pues que si oyen algo raro y ven algo raro, pues que le avisen para él poder tomar una decisión. Más o menos al mediodía hay un colapso, y tengo que reiterar y recalcar que esto es un colapso parcial de un solo piso, o sea, no tengo evidencia o no hay evidencia de que el edificio colapsó en ningún otro sitio fuera de este pequeño pedazo, o este pedazo se ve bastante grande, pero es un 10%, un 15% del área construida de un piso, y obviamente pues eso hace tremendo estruendo, y el cuerpo de bomberos en ese momento toma la decisión de abandonar el edificio. Y en ese momento el incendio se politiza, porque Hugo Chávez, que en ese momento era el presidente de Venezuela, indica de que los bomberos de Caracas son unos cobardes. En ese momento el alcalde de Caracas era de la oposición, y Hugo Chávez es muy parecido a lo que tenemos aquí en los Estados Unidos con Donald Trump. Es un tipo viperino, habla muy hábil políticamente. Entonces le echa la culpa a los bomberos y manda a la Fuerza Aérea, que utiliza esta estrategia para apagar incendios forestales. Yo en ese momento no me di cuenta, no me la pillé, de que, o sea, me pareció algo inusual, nunca lo había visto, alguien con estos helicópteros tratando de apagar un incendio. Pero no fue sino hasta unos meses después que me invitaron a dar una conferencia ante la reunión anual de la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos. 1.700 bomberos en mi presentación, nunca había tenido yo tanta gente. Muy interesados porque, como mencioné, pues este incendio fue de interés, por lo menos en los Estados Unidos, en el mundo desarrollado, por su similitud con las Torres Gemelas. Cuando yo muestro esta foto, me llamó la atención que se tiraron a reír los 1.700 bomberos. Y después me explican que esto es algo que nunca se hace en los incendios, por el riesgo que trae. Si por algún motivo, por ejemplo, la pluma de humo cambia de dirección y el helicóptero entra dentro de la pluma de humo, muy posiblemente el helicóptero se cae, porque entra en un ambiente donde hay muy poco oxígeno. Obviamente se van los bomberos, hay un incendio totalmente libre, no hay nada que evite que el incendio siga subiendo, entonces ahí crece mucho más rápidamente, y cada 2 horas 5 pisos, o cada hora 2,5 pisos. A las 5 de la tarde todo el edificio está afectado y se apaga solo a las 3 de la mañana del lunes, pues, o sea, 27 horas después del inicio del incendio. En total, 250 millones de pérdidas, o sea, no suena un número muy importante, pero si uno compara el costo de este incendio eh, y lo divide por el costo del Producto Interno Bruto de Venezuela, y después hace uno lo mismo con las Torres Gemelas, este incendio es más costoso comparado con el Producto Interno de Venezuela que las Torres Gemelas. Obviamente hay una pérdida total. Y este es un pequeño video. Quería mostrarles de lo que salió o estaba saliendo en las noticias, en los noticieros en Venezuela, donde se ve, ¿no? Primero los helicópteros, no solamente de la policía, sino de las cadenas de televisión rodeando
rodeando el incendio y todo el mundo en ese momento, como mencionaba yo, hablando de que este edificio iba a caer. Como había mencionado, el edificio estaba muy bien protegido y el edificio, entre otras cosas, tenía los rociadores automáticos que debería tener todo edificio de gran altura. En este edificio se instaló un rociador, que era una innovación en ese momento. Era un rociador que duró en el mercado solamente unos años porque tuvo muchos problemas operativos. Pero en español se llamaba un rociador cíclico, en inglés on-off. Como ustedes saben, los rociadores tienen un elemento térmico. Generalmente es un bulbo. Ese bulbo está lleno de un alcohol de alto nivel de expansión. Con la temperatura del incendio, la expansión del alcohol incrementa la presión en el bulbo hasta que lo rompe, lo cual desaloja un tapón que permite que entre el agua, le pegue al deflector y se distribuya en el incendio. Este rociador, además de tener ese bulbo, tenía otro elemento que cerraba cuando la temperatura en el techo bajaba, cerraba el rociador. Entonces se la abría cuando había temperatura y cerraba cuando no había temperatura. Una maravilla. Rociador de lujo, bastante caro. Si yo recuerdo, eso en esa época valía más de $200, cuando el costo de un rociador común y silvestre era de más o menos 4, de pronto $5. O sea, era mucho, mucho más costoso. Pero ese rociador requería que el rociador se cargara. Entonces, ustedes ven acá, hay un manifold de carga de los rociadores. El rociador requería que antes de instalarlo se le pusiera presión, 25-30 psi, y se precargaba y se instalaba. Y si no se hacía eso y la presión del piso se iba a debajo de 20, no me acuerdo, algo así como 22 bares, el rociador empezaba a liquear. Normalmente esos rociadores eran cromados. Esta es una foto que tomo yo y está llena de óxido. El edificio liqueó y no se les ocurrió a los dueños del edificio de cambiar los rociadores o averiguar qué es lo que estaba pasando, sino que básicamente cerraron las válvulas de todos los rociadores. Esta fotografía le dio la vuelta al mundo porque finalmente pude conseguir una fotografía de las vigas donde se ven pandeadas, pero se ve que la resistencia al fuego, el elemento resistente al fuego funciona correctamente. Y vamos a cambiar entonces de incendios. El siguiente incendio es el número 6 con más muertos en el mundo, el de Santa María, Brasil. Ocurrió el 13 de enero del 2013. Este incendio, la NFPA obviamente lo documentó. Aquí está la fotografía de la portada en la revista en español. Desafortunadamente, aunque se publicó en inglés también, no recibió la portada en la edición en inglés. Pero pasaron dos cosas interesantes. Una es de que mientras estábamos allá, a propósito, tengo que mostrar esta foto. Esta foto es de la gente que me acompañó. Está Jim Dolan a la izquierda, que es de la NFPA, quien era el director de la NFPA 1. En ese momento pues estábamos con mucho interés de convencer o de explicarle a los brasileros de que la solución para Brasil es la adopción de la NFPA 1 o la adaptación de la NFPA 1, y por eso nos acompañó. Y está mi querido amigo Federico Vetresnik, mi entrañable amigo. Él murió hace un par de años, un cáncer se lo llevó muy rápidamente. Fue una de las primeras personas que dictó hace casi 20 años la NFPA 101. Durante muchos años lo dictó en la NFPA 101 en Latinoamérica. Muchos de la gente que conoce esta norma lo recuerda porque fue un gran instructor, origen uruguayo. Y como buen uruguayo habla muy bien el portugués, entonces él nos acompañó y fue invaluable aunque mi portuñol es bastante, no voy a decir bueno, pero me hago entender y entiendo. Me ayudó mucho Federico.
Y allá estaba la gente del Discovery Channel que estaba haciendo un especial. Y yo ya había tenido cierta comunicación con ellos porque ellos hicieron un especial sobre Cro-Magnon que la parte técnica era un desastre, era un abogado hablando de las cuestiones técnicas del edificio y esas cosas que uno oye y uno trata de, no, se vuelve loco, pero bueno, finalmente, muy rápidamente me, me pidieron que los apoyara y más adelante les voy a mostrar ese proceso lo que pasó. Y la otra cosa que ocurrió es que al otro día, después del incendio, me llama un reportero de la Associated Press. Y eso fue también un proceso muy interesante porque los recursos que tienen estos señores en este tipo de incendios es extraordinario. Primero que todo, este incendio de la Boate Kiss, o Boate quiere decir discoteca a propósito en portugués, o sea, de la discoteca Kiss en Santa María, Brasil. Se volvió una noticia mundial porque era como un año antes del Mundial de Fútbol. Entonces la prensa, el argumento de la prensa era, o el título era, ¿es Brasil suficientemente seguro para recibir el turismo y los equipos internacionales, ¿no? Entonces se pusieron muchos reportes, muchos reporteros, yo me acuerdo que eran como un par de docenas de reporteros trabajando en esto. Yo accedí a ayudarlos y me mandaban una cantidad de información, planos, documentación. De hecho, se robaron un pedazo de poliuretano expandido dentro del incendio. Me lo mostraban por videoconferencia, me llamaban a las 3 de la mañana. Pero bueno, a través de eso aprendí mucho y ya cuando fui al incendio pues tenía una gran idea de qué es lo que nos teníamos que centrar en la documentación del incendio. Este incendio ocurre en Santa María, es una ciudad en el sureste brasilero, en la zona gaúcha o gaucha del Brasil, muy cerca de la frontera con Uruguay y Argentina. Muy similar a estos dos países, la inmigración del sureste brasilero fue una inmigración europea en el siglo XIX, principio del siglo XX, en este caso alemanes y italianos colonizan esta zona, una zona ganadera, una zona muy afluente, muy rica, muy desarrollada comparativamente con el resto del Brasil. Eh, y dos de las facultades de la universidad decían hacer una fiesta y contratan a una banda de música tradicional, como música country brasilera, parecida como a la música norteña, el mismo estilo, ¿no? Y en esta banda empieza a tocar a las 3 de la mañana y utiliza como parte de su, del show, utiliza fuegos artificiales y encima de la tarima donde la banda está tocando hay poliuretano expandido. La Boate Kiss, para entenderla, pues es un edificio que está construido en la ciudad de Santa María, donde muy posiblemente antes de construirse esta discoteca había una residencia. Típico barrio latinoamericano, una cuadra, a la parte de la izquierda hay una casa o hay una construcción, a la parte derecha hay otra y en la parte trasera hay otra. Es decir, que la única manera de tener acceso al exterior es a través de la fachada. La discoteca está dividida en dos ambientes. El ambiente de la parte de atrás, del número 2, es una discoteca, ya la voy a mostrar en más detalle, es una discoteca mucho más tradicional donde hay un número de bares, hay un DJ que está tocando música y la gente está oyendo la música, hablando, tomándose unos traguitos, unas cervezas, unas shops, como se llaman en Brasil, o shoppies. Y en la parte frontal o en la parte de la izquierda de la discoteca, en donde está el número 1, está la tarima, ahí está la banda. Y en el número 3 y el número 4, entre el número 3 y el número 4 hay una población, hay una gente que está oyendo el concierto.
y ahí también hay bares, ahí frente del número 4 hay como una parte elevada que es una zona VIP. Y este es el inicio del incendio. La banda empieza a tocar una canción y el cantante va para arriba con fuego artificial, le pega al poliuretano que se había incendiado ahí. Y esta es la gente de seguridad que está tratando de utilizar dos extintores que nunca funcionaron. Típico Latinoamérica, una industria nacional, local de extintores que no son listados y que son recargados con compañías aún con un nivel de calidad y un nivel de experticia mucho más pobre. Entonces, obviamente, en el momento del incendio, estos extintores no funcionaron. La fotografía al lado izquierdo es fotografía de un celular de uno de los muchachos que sobrevivió y muestra cómo la gente todavía está como tratando de averiguar o ir a ver, porque somos chismosos, ir a ver qué es lo que está pasando allá, porque es que hay un incendio, vamos a ver, ¿no? Para entender lo que pasó, hay que entender cómo funcionan las discotecas en Brasil. Para mí es inusual, yo nunca lo había visto porque cuando tú entras a la discoteca, básicamente como esto funciona, es que tú entras por la puerta, te mandan al lado derecho y aquí hay una taquilla donde te piden tu documento de identidad. Tú entras y te dan un papelito, que es muy importante, que con ese papel tú puedes pedir trago, puedes pedir comida a través de la noche, es decir, tú no pagas, tú pagas al final. Ya cuando tú te quieres ir, te tienes que desplazar al lado opuesto y entrar por acá y aquí hay unas cajas. Entonces, la gente acá se pone en fila, paga, le visan ese documento de que pagaste y te regresas también a la vía de evacuación y puedes salir. ¿Ok? Bueno. Entonces, hay otra cosa interesante aquí y es la siguiente. Cuando en ese momento Brasil ha pasado una ley que prohíbe el uso o sea, fumar en sitios públicos. Entonces, para evitar que la gente con la excusa, obviamente estamos en Latinoamérica, ¿cierto? Con la excusa de salir a fumar se escapa sin pagar. Entonces, para evitar que se haga eso, se inventan el fumódromo, que es lo que ven ahí en la parte de abajo de la derecha. Y ahí se ven las dos puertas. Este edificio, por su área, necesitaba 3.6 metros de evacuación, de acceso a unas puertas de evacuación. Y esto le da una capacidad al recinto de un poquito más de 600 personas. En el momento del incendio hay más de 1000. Ese fumódromo es una cerca provisional, es una jaula, digámoslo así, donde elimina una de las dos salidas. Y si tú quieres fumar, sales y te metes ahí en esa cerca, en esa jaula, fumas y vuelves a poder y vuelves a entrar. Por consiguiente, pues ni tienes que pagar ni te puedes escapar, ¿no? Sin pagar. Entonces, el resultado es de que en lugar de tener capacidad de salidas para 600 personas, ahora tenemos capacidad de salidas para 300 y pica personas. Es decir, tenemos una capacidad para más o menos una tercera parte de los ocupantes del edificio. Este es un video de lo que ocurre muy al principio del incendio, el caos, los bomberos llegando, la gente rescatando a sus amigas. Ahí se ve a una persona que le están dando respiración boca a boca en el piso. Se ve el humo todavía saliendo. Los bomberos trataron de romper la fachada, o de hecho rompieron la fachada para tratar de sacar humo. Y tengo que excusarme con ustedes y pedirles excusas porque voy a mostrar de aquí en adelante muchas fotos muy feas, ¿no? De gente muerta. Pero yo creo que, bueno, estas
estas tragedias, yo creo que es la única manera de entenderlas. Obviamente, a una persona como yo soy un padre de familia, tengo dos hijos, un hijo y una hija, que tienen la edad de estos muchachos y yo me pongo a pensar y me ponía a pensar, ¿no? En cuando estaba allá y oía todas estas historias y veía estas fotografías y las que les voy a mostrar en unos minutos. Y pues no, indudablemente todos estos incendios se quedan con uno y, y son unas tragedias muy, muy, muy importantes que hemos tenido desafortunadamente en Latinoamérica. Pero por ejemplo, miren esta persona que está muerta. Estos muertos a propósito están en el baño, pero quería mostrar a esta persona con la camisa blanca. Si ustedes analizan bien esa fotografía, únicamente se le ve un poquito de negro alrededor de las narices, pero se ve muy poquito hollín, es decir, los productos de combustión, ese hollín que produce el producto de combustión que eventualmente se va a enfriar y va a quedar en las paredes o en el piso. No está presente, hay muy poquito, es decir, hubo muy, muy poca cantidad de humo. Estaban los ingredientes que habíamos hablado anteriormente para la receta de una muerte anunciada, ¿no? El sobrecupo, el poliuretano expandido, la falta de rociadores automáticos, salidas inadecuadas y los fuegos artificiales. Y aquí estaba lo que les estaba hablando yo, ¿no? Esta población de gente bonita, de gente, de niñas atractivas, de jóvenes buenos mozos. Y no solamente eso no es lo más importante es que estaban empezando sus vidas, terminan estudiando en la universidad con el futuro por delante y ocurre esta tragedia y todos los que se mueren es gente 18, 19, 20, 21 años, ¿no? Una tragedia tremenda. Esta foto también es increíble porque los muchachos estaban haciendo cola para poder salir por la puerta principal. Y a mí me llamó mucho la atención porque si uno se pone a comparar esto con muchos incendios, donde hay hacinamiento, donde hay sobrecupo, y lo que vamos a ver en el video que les voy a mostrar en unos minutos sobre la discoteca The Station en Rhode Island, la gente está en la salida, está apiñada en la salida. De hecho, en The Station se mueren 16 personas atrapadas, espichadas en la salida. Aquí estos muchachos estaban en fila, respiran el ácido cianhídrico, el producto de la combustión del poliuretano expandido, se desmayan, se van para atrás y se mueren. Ese ácido cianhídrico es extremadamente letal. Es el producto de la combustión del poliuretano expandido. El producto de combustión más común en los incendios es el monóxido de carbono. Esto es 25 veces más letal por partes por millón. Es un elemento asfixiante, se mete en las células y evitan que las células puedan entrar en contacto con el oxígeno. Es decir, el cerebro, de cierta manera, el cerebro se da cuenta de lo que está pasando y le dice a los pulmones paren de funcionar y entras en un paro respiratorio. Más fotos, la de la izquierda en un baño, la de la derecha gente que estaba esperando poder salir. Una de las cosas más increíbles para mí, las anécdotas que le cuentan a uno los bomberos que respondieron, los primeros que entraron ahí, que tuvimos la oportunidad de hablar con ellos y entrevistarlos. Y nos hablaban de que cuando ellos entran, lo que más les llamó la atención era, obviamente entran a un recinto que está oscuro, que está lleno de humo, que está lleno de gente muerta, y oír los celulares, porque cada uno de estos muchachos tiene, como toda la gente hoy día en el mundo, tiene un celular. Y los amigos estaban afuera. Tal vez la familia ya se había dado cuenta y los estaba llamando durante toda la noche. El repique de estos 300 y pico celulares
que estaban en cada uno de estos muchachos, sonando toda la noche. Este es el área del origen del incendio. Eh, Ahí estaba la lavanda y obviamente en la parte superior está el poliuretano que se quema. Cuando se quema el poliuretano se derrite y es como gotas de plástico derretidas que caen al piso. En el piso hay una tarima que es de madera. La tarima se incendia y empieza un incendio tradicional. Lo interesante es el recinto de al lado. ¿Se acuerdan que esto estaba dividido en dos recintos? Donde estaba la tarima, donde estaba la banda y el de más atrás de la derecha, que era el salón más tradicional de una discoteca. Y miren lo que hay ahí. Paredes con madera, cortinas, combustibles. Se ve humo, pero no hay suficiente. El triángulo de fuego no se cierra aquí. Y lo que yo me imagino, esto se lo mostré a mis amigos de NIST, del Instituto Nacional de Incendios. Yo tengo un muy buen amigo que es uno de los investigadores más importantes y yo cuando hago estas cosas le pido su opinión. Y me dijo, mire, esto es un incendio muy rico, con una mezcla muy rica en combustibles. Eso se llama en inglés se llama un fuel rich fire. Si ustedes se acuerdan del triángulo del fuego, tenemos que tener combustible, el cual estaba acá presente, tenemos que tener temperatura, estaba presente y tenemos que tener oxígeno. Y muy posiblemente lo que pasa aquí en este recinto es que esta boate, esta casa, ¿no? Únicamente la única manera que tiene de una apertura importante donde el incendio pueda respirar es la puerta y la puerta está llena de gente. Entonces ese incendio muy posiblemente se come la mayoría del combustible, del oxígeno en el cuarto momentáneamente y digamos se autoextingue, es decir, aquí no tiene suficiente oxígeno para que haya combustión y una combustión más, ¿no? más tradicional de un incendio. Y obviamente el resultado. Desafortunadamente, por razones de derecho de autor, no podemos incluir en este video el especial del Discovery Channel sobre el incendio de la Guatequís. En ese especial yo fui invitado a participar y tuve la oportunidad de hablar no solamente del problema en la Guatequís, sino de que hay una solución. Y para ello menciono el incendio de The Station en Rhode Island y el subsecuente estudio que hizo NIST, el Instituto Nacional de Ciencias y Tecnologías en los Estados Unidos. Sin embargo, si ustedes quisieran ver este video, el cual fue originalmente mostrado durante el webinar, este está disponible en YouTube. Aquí incluyo el link y lo que mostramos fue desde los minutos 36:06 al 38:40. Pero qué cosa tan complicada. Porque cuando los productores de Discovery me invitan a unas sesiones de grabación 3 días en San Paulo, no están muy interesados de que yo hable de cosas técnicas, están más bien interesados de que yo les explique a la gente cómo se murió, qué sentían, si tenían dolor, cuánto se demoraban en morir. Y ese no es mi giro, eso no es lo que yo sé. Yo soy un ingeniero de protección contra incendios que sabe, conoce, como ustedes, cuál es la solución. Es decir, solamente con ver los estudios de Station, que los vamos a ver en unos minutos, uno llega a la conclusión muy rápidamente que la solución aquí es rociadores automáticos y limitar el uso de fuegos artificiales y eliminar el poliuretano expandido, o si se usa poliuretano expandido tiene que tener retardantes al fuego, como ocurre aquí en los Estados Unidos.
Pero estos señores no, estos señores querían que yo hablara de otras cosas, entonces hubo unos momentos muy tensos, muy difíciles, una discusión muy acalorada, donde yo estaba defendiendo mi punto de vista. Y finalmente ellos acceden, durante 2,5 minutos, que es lo que ustedes ven, sale lo que tiene que salir. Y bueno, yo les agradezco porque salió de una manera muy clara. Y afortunadamente, pues las personas que han visto o pudieron haber visto, yo creo que es la primera vez que en la televisión hispanoparlante se habla de los rociadores automáticos, que indudablemente es parte de la solución a todos estos problemas de grandes incendios. Entonces, como dije yo anteriormente, tenemos que analizar con cierto detalle para entender la Guatequís, el incendio del nightclub Station. 462 personas estaban ahí, obviamente menos de la mitad que en la Guatequís, en un edificio que era, como decía anteriormente, una tercera parte más chiquito que ese edificio de la Guatequís. Pero 100 muertos, 200 personas salen heridas, 132 ilesos. Y unas condiciones muy parecidas, como vamos a ver en unos minutos. Una gran diferencia, obviamente, es que hay un litigio civil muy importante donde finalmente hay pagos de 115 millones de dólares. El fabricante del poliuretano expandido paga 25 millones. El que vendió el poliuretano, la compañía que lo vendió, paga 6 millones de dólares. Inclusive la compañía japonesa JBL, que es la que hace los parlantes de la discoteca, sus parlantes adentro tienen un poquito de poliuretano, no mucho, pero tiene, que también se supone afecta a las personas. Esa compañía termina pagando algo así como $1 millón. Pero hay que entender el incendio. Entonces, está la banda, arranca el show, prende pirotecnia. La pirotecnia le empieza a pegar a las paredes donde hay poliuretano expandido. La cámara va a pandear a la derecha y va a regresar, y cuando regresen, pongan atención que van a ver al lado derecho e izquierdo, van a ver llamas. Ahí se ve una llama y se ve la otra. Obviamente el camarógrafo está poniendo atención, la gente no, entonces empieza a ir. La gente no entiende si esto es parte del show, ok. Ya el escenario está incendiado, dejan de tocar y empieza la gente a... Muy posiblemente el detector de humo ya funcionó, pero muy posiblemente la alarma estaba un detector cruzado, como es comúnmente en Latinoamérica, o tiene un retardante, el panel. Pues a los 30 segundos suena el sistema de alarma de incendio. La alarma, la gente empieza a salir. El 80% de las personas que están en un incendio salen por donde entraron. Este edificio tenía 3 salidas adicionales a donde la gente salió. Y ahorita ya, no sé, más o menos estamos a 1 minuto del incendio. El incendio ya se empieza a ver el humo que está afectando la salida. El camarógrafo está afuera, tratando de ver, ¿no?, para dónde coge. Se va para el lado derecho y aquí vamos a ver una de las salidas donde ya se ve el incendio. Una de las salidas totalmente abierta, muy poquitas personas la utilizaron. Y se regresa, ya el humo está saliendo por las ventanas. Estamos a 1 minuto 30 segundos, por consecuencia el humo ya debe estar llenando todo y se ve la gente atrapada en la puerta. Ahí mueren 16 personas. Obviamente estamos en el patio de atrás de la NFPA. Rhode Island no está muy lejos de Massachusetts, pero este incendio obviamente afecta a todo el mundo en los Estados Unidos. Se reúnen los comités de la NFPA y sacan un TIE, que es un cambio temporal administrativo de la norma mientras hay una votación, y eso eventualmente se vota, se vuelve ley, y cualquier discoteca existente de más de 100 personas tiene que ponérsele rociadores automáticos. Cuando es nueva, no importa cuánta gente tenga, tiene que tener rociadores automáticos, y se revisa la 1126, que es la norma de fuegos pirotécnicos ante audiencias próximas. Este es
Este es el video o uno de los videos de un incendio a escala real que el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología, NIST, aquí en los Estados Unidos, no muy lejos de donde yo les estoy hablando, aquí en el estado de Maryland, donde vivo yo, tienen un laboratorio de fuego y hacen una discoteca a escala real y la queman. Lo que están viendo aquí, estas dos cosas plateadas, son probetas que están a diferentes niveles. Y la que a mí me interesó más es la que está a 1,40 del piso, porque es básicamente cuando uno está parado en un incendio, no va a tener el fuego allá arriba, y uno va a tratar de agacharse un poquito. Obviamente uno pudiera gatear y la gente dice que debe gatear, pero en ese momento, digamos, la gente está caminando y su cabeza va a estar a 1,40 metros del piso. Entonces les voy a mostrar en unos minutos los resultados de estas termocuplas y probetas que están midiendo temperatura, no solamente temperatura, sino oxígeno, ácido cianhídrico y monóxido de carbono. Y van a ver que más o menos a minuto y medio el humo va a llegar al piso, y si se acuerdan en la película, 1,5 minutos del inicio del incendio, el humo estaba saliendo por las ventanas. Y este siguiente es el mismo incendio, pero a diferencia del primer incendio, este va a operar dos rociadores. Uno está aquí y otro está acá. Y más o menos a los 26 segundos van a operar. Ahí operó el primero y ahí opera el segundo. Este rociador que está acá opera también durante el incendio. Más o menos a los 25 segundos. ¿Se acuerdan que el sistema de alarma funcionó a los 30 segundos? Y es otra cosa interesante, ¿no? De que lo que se está descubriendo es que en incendios grandes el sistema de rociadores automáticos está actuando muy parecido en tiempo al detector de humo. Entonces, en muchos sitios, la NFPA, la mayoría de los edificios hoy día, no se requiere detección de humo si hay rociadores automáticos. Únicamente se está requiriendo detección de humo principalmente en sitios donde la gente está durmiendo o está dormida, hospitales, residencias, hoteles, etc. Y vemos este humo blanco que en realidad no es humo, sino es vapor. Y eso se los voy a mostrar en unos segundos por qué digo yo eso. Esta es las estadísticas la estadística de las termocuplas o la información que sale de las termocuplas. Esta es la temperatura. Llega a un pico de más o menos 700 grados centígrados en el techo y de 460 grados a 1,4 metros del piso, cuando no hay rociadores automáticos. Pero cuando hay rociadores automáticos, miren la temperatura y se mosquea. Este es la información sobre el ácido cianhídrico. Entonces llega a un pico más o menos a un poquito antes de minuto y medio y después empieza a bajar. Este es lo que reporta, o sea, imperceptible la cantidad de ácido cianhídrico a 1,4 metros del piso. Esto es monóxido de carbono. Llega a un pico más o menos a los 2 minutos. Aquí está el pico. Y aquí está a 1,4 metros cuando hay rociadores automáticos. Una vez más, imperceptible. Y esta es el oxígeno, la cantidad de oxígeno. Vamos a ver que cuando hay rociadores automáticos no hay una disminución evidente del oxígeno. Por lo consecuencia, ese humo que veían ustedes ahí en el incendio con sprinklers era básicamente vapor. Ese vapor tiene oxígeno, obviamente. Y en la parte derecha yo hablaba en el especial del Discovery Channel que más o menos al minuto y medio, a los 90 segundos, había más o menos un 3% de oxígeno 1 metros encima del piso.
Y obviamente, obviamente la gran diferencia son los rociadores automáticos. Eso es indudable que esto lo demuestra, de que cuando hay rociadores automáticos, así haya poliuretano expandido, así haya unas salidas ineficientes, este sistema es tan, tan noble, pues que permite que eh, las personas, si están a cierta distancia del origen del incendio, puedan sobrevivir el incendio. Bueno, vamos a hablar entonces del siguiente incendio. Este es un incendio que ocurrió en Asunción, Paraguay, en un supermercado que se había abierto como año y medio o 2 años antes del incendio. Y a mí siempre me ha gustado mostrar esta fotografía, porque esta fotografía es una fotografía que solamente se tomó cuando el supermercado se inauguró. Pero es un supermercado, aunque es en un barrio clase media, media baja de Asunción, en un país que hoy día se está desarrollando bastante, pero tradicionalmente es un país un poquito menos desarrollado que los vecinos en Sudamérica, pero supermercado lindo. Yo creo que si un inspector de la compañía de seguros van ahí y le explica al dueño del edificio que va a tener que invertir en un sistema de rociadores automáticos, porque ahí va a haber la posibilidad de que haya un incendio y se mueran 420 y pico personas, al pobre inspector lo van a tildar de loco, por lo menos, ¿no? Protección contra incendios muy similar a lo que nosotros instalamos en los edificios en Latinoamérica, detectores de humo. Debajo de este edificio había un aparcamiento donde había detectores de calor, 10 estaciones manuales, 10 cornetas, o sea, el sistema no tenía un sistema de notificación por voz, sino por sonido. Todo esto fue vendido por el que vendió el panel de intrusión, que lo conectó a un panel no listado con equipos no listados, que muy posiblemente se le hizo muy pobre mantenimiento y el día del incendio nada de esto funcionó. Ni nadie utilizó un gabinete de manguera, que es otra cosa muy común que nosotros tenemos en los edificios en Latinoamérica. Yo el gabinete lo llamo jocosamente un elemento decorativo latinoamericano porque eso no lo requiere la NFPA. Ya en los Estados Unidos hace muchos años ya no se ven. Están las conexiones para las mangueras, los bomberos vienen con su propia manguera. Pero en los incendios la gente no usa los gabinetes de manguera. Y a veces me argumentan de que eso lo usan los bomberos. Bueno, los bomberos cuando llegan al incendio en Latinoamérica, todos los cuerpos de bomberos, si ven un gabinete de manguera, lo desconectan y conectan su propia manguera. Es decir, esto no sirve para nada y es un gasto innecesario que tenemos nosotros en nuestros edificios, instalar gabinetes de mangueras equipados o BIES, bocas de incendios equipadas. Esta es una foto del área de ventas. Aquí hay licores y en la parte posterior se ve un ventanal y eso es un mezanine. Ahí hay una parrilla, hay un restaurante con una parrilla donde se inicia a las 9 de la mañana esa parrilla de carbón. Esta es una foto tomada desde ese mezanine, esa sala de comidas. Estamos en el sur del continente, una cultura muy parecida a la argentina. El paraguayo le gusta su carne, la parrilla es una parte muy importante de la dieta. Entonces aquí se prende esta parrilla con carbón para hacer un asado más tarde y venderle a los comensales. A las 9 de la mañana se prende la parrilla y a las 11:22 un incendio se ha generado. Entonces, si ustedes ven esta parrilla tiene una característica muy interesante porque viene directamente y después va horizontalmente y después sube. La NFPA dice que cuando uno tiene una parrilla de este estilo, tiene una chimenea, esa chimenea debe salir directamente al exterior o ir en un ángulo. ¿Por qué? Porque aquí debajo hay un filtro. Ese filtro va a permitir, va a dejar pasar un porcentaje de productos de combustión que van a tener grasas. Esas grasas eventualmente se van a alojar en las paredes del ducto.
Y cuando ese ducto se vuelve a calentar, esas grasas que se alojan en las paredes del ducto se van a calentar y van a escurrir en el filtro que está abajo en la parrilla. Entonces, de cierta manera, se autolimpia. Eso no ocurrió acá. Aquí hubo este aposamiento, acá, de grasas, que después de 1 año y medio, 2 años de operación, hay suficiente grasa, se prende, traspasa el techo suspendido y después, mire lo que encuentra. Espuma de poliuretano. Entonces ahí hay suficientes combustibles, pero hay un incendio que está de cierta manera encerrado. Entonces pasa muy similar a lo que en los incendios anteriores, donde es un incendio que crece hasta que se come el incendio casi todo el oxígeno. Entonces, ahí hay un incendio muy lento hasta que estos cables metálicos que están acá dejan de soportar el techo por el calor y se caen. Y al caerse, entra más oxígeno, se crea un incendio más grande, se rompen los cristales de ese mezanine que veíamos allá atrás y entra aún más oxígeno y se crea una bola de calor. Una bola que traspasa el edificio. Esto es una foto que se tomó desde el aeropuerto y parece que fuera un incendio de una planta petroquímica o algo así, ¿no? La afluencia de ese oxígeno, como mencioné, crea una bola de fuego que va en dirección sur. Aquí está la parrilla, ¿cierto? Aquí está la parrilla. Perdón. Aquí está la parrilla. Y aquí hay regalos textiles y aquí está el depósito, el almacenamiento, con estanterías, con cajas, cosas más combustibles. Pues se crea un incendio, los bomberos llegan rápidamente. Se cree que, y muchos de los paraguayos creen, porque eso fue lo que la televisión y la prensa escribió, de que los dueños del edificio habían dicho que las puertas se hubieran cerrado. Y la investigación de tanto ATF como las conclusiones que llegamos nosotros es que el incendio fue un incendio tan supremamente rápido que no hubo tiempo para nadie reaccionar. Pero eso es lo que se dice. Yo he estado, obviamente, en Paraguay un par de veces presentando esta presentación y me han hasta abucheado, no me han tirado tomates ni huevos podridos, pero casi. O sea, la gente no entiende, no está de acuerdo con las conclusiones que nosotros llegamos. Pero yo les comenté que yo trabajé o tuve la oportunidad de trabajar en el litigio después con el Estado, con el fiscal de Asunción. Y esta es una mujer y esta señora entrevistó a todos los sobrevivientes y nadie pudo decir en primera persona, jurando, yo vi las puertas cerradas. Siempre era una comadre, un amigo, yo oí, yo leí, eso es lo que yo me imagino. Pero en Asunción todo el mundo piensa que estas puertas estaban. Lo que pasó es, en el área del origen del incendio, en la chimenea, y fíjese, en el área del origen del incendio el techo está intacto. Aquí hay un muro de separación que obviamente no tenía paredes cortafuegos y en la parte de atrás está la bodega y en la parte de adelante está el área de juguetes. Entonces hay una bola de fuego que va de izquierda a derecha en su camino muy rápidamente por la radiación de esa bola mata a mucha gente, a la mayoría de la gente digo yo. Y después se arma un incendio más tradicional, que es el que hace eventualmente que colapse el techo. Esta es una foto de lo que quedó del área de ventas. Otra foto del área de ventas. Los techos no se ve ningún daño. Y este es el origen del incendio. Aquí es donde está el ducto. El ducto se ha caído, pero aquí fue donde arrancó el incendio. Y estas mesas que están ahí son mesas metálicas y no se ven pandeadas ni nada, no se les ve ningún daño. O sea, el incendio aquí fue un flash, un flashazo.
y obviamente sale y mata a la gente, a muchas gentes, en muchas áreas, porque en realidad, aunque los bomberos no fueron juiciosos cuando recogieron los cuerpos, no apuntaron dónde los habían recogido. Yo no oí tampoco que en las vías de evacuación que se suponía que estaban cerradas, que obviamente yo creo que no estaban cerradas, hubiera una gran cantidad de gente enfrente de esas salidas tratando de salir. La gente, yo creo que vio este estruendo, esta bola de fuego y trató de resguardarse lo más rápido posible y se murieron en muchas áreas del edificio. Bueno, otra tragedia terrible en Latinoamérica, características interesantes, ¿no? Sobre todo por lo de la chimenea. Y ahorita vamos a hablar del último incendio, que es un incendio de prisiones. Estos incendios son incendios, yo escribí una columna de que estos incendios a muy pocas personas le duelen. Es muy diferente tener un incendio con 300 muertos en una discoteca de niños jóvenes a tener un incendio de 300 muertos en una prisión lleno de criminales. Pero es una pandemia que tenemos nosotros ahora utilizando una terminología actual. ¿Por qué? Porque es en toda Latinoamérica. Yo hice un pequeño cálculo de una regla de tres y yo escribí en una noticia, en una revista de la NFPA que nosotros tenemos la probabilidad de morir en un incendio de una prisión latinoamericana es 215 veces mayores que en una prisión en los Estados Unidos. Estos son los 10 incendios en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo con más muertos. Y 8 de 10 han ocurrido en Latinoamérica. Últimamente muchos en Venezuela. Este es el equipo que visitamos, dos inspectores de ATF, Antonio Macías y yo. Comayagua está entre San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ahí hay una base militar que está ocupada por los americanos. Es una base medio secreta, no mucha gente lo sabe. Yo ahí tengo que ir 3 veces o 4 veces al año. Desde hace 10 años hago lo mismo, porque los proyectos que se construyen ahí los requieren que sean revisados, certificados y firmados por un ingeniero de incendios como yo. Entonces la conozco muy bien. Y ahí en esta base militar están los americanos. Ellos obviamente oyeron del incendio y apoyaron a través de la embajada de Honduras la embajada de Estados Unidos en Honduras, perdón, hicieron que fueran este par de investigadores de ATF que nos apoyaron y nos dieron mucha información sobre qué fue lo que pasó en el incendio. No se sabe cuántos heridos hubieron porque este incendio, obviamente los prisioneros se llevaron llevaron a los hospitales y ahí se escaparon. Eran dos estructuras idénticas de un piso, estaban separadas por más o menos 5 metros, una estructura en ladrillo con techo metálico. No había, cada estructura estaba subdividida en 5 módulos. Los módulos no tenían, en la parte superior tenían una malla abierta para permitir el movimiento del aire. O sea, no había una sectorización entre los diferentes módulos. No eran muy grandes, menos de 500 personas, y estaban diseñadas para tener 52 prisioneros. Cuando fue el incendio, 100 personas estaban en cada uno de los módulos. Para los entendidos de NFPA 101, esto es una prisión condición 5 contenida. Aquí están los dos edificios con cada uno con 5 módulos y está el módulo número 6 que es el área de origen del incendio. Esta es una foto donde se muestran los camarotes. Generalmente habían dos camarotes. Cuando nosotros visitamos habían cuatro prisioneros en cada uno de esos camarotes. Una hacinación muy grande. Esta foto muestra
uno de los camarotes donde fue el origen del incendio y se piensa que un prisionero estaba fumando y se prende una de las colchas que les voy a mostrar en unos segundos. Y indudablemente pues esto fue un error, no fue un incendio intencional. Y estos son los camarotes. Yo les mencionaba que había total hacinamiento. Entonces los prisioneros, para tener cierto nivel de privacidad, han recubierto, ¿no?, su cama con estas telas que son poliésteres, ¿no?, telas muy económicas, muy baratas, extremadamente combustibles, porque el poliéster pues se quema muy rápidamente con una llama abierta. Entonces, cuando ocurre eso, los prisioneros de al lado se van al fondo de este corredor, allá hay un baño, consiguen baldes de agua y tratan de apagar el incendio infructuosamente y empiezan a gritar como locos. Pero esta prisión está en Honduras. Honduras, desafortunadamente, es el país más inseguro del mundo, con el índice de homicidios más alto en el mundo, y los criminales que están aquí son gangas, como las llaman ellos, Mara Salvatrucha, MS-13, gente muy violenta, tatuados en la cara, en todo el cuerpo, gente. Entonces ahí a veces hay riñas y los guardias en la noche, cuando cierran esto, si hay una riña no se meten. Entonces ellos cerraron, obviamente oyen la algarabía, ellos piensan que es una riña, pero los prisioneros, 5 de ellos, con celulares, llaman al número 911 de emergencias de la ciudad y los bomberos responden rápidamente, y los bomberos son los que le avisan a los guardias de que hay un incendio, y obviamente pues esto ya es muy tarde. ¿Cuál es la solución? Si la solución es los rociadores automáticos, aquí también lo son, pero son los rociadores especiales. Estos rociadores se llaman rociadores institucionales. Es un rociador que se ha venido instalando en las prisiones en los Estados Unidos con mucho éxito, porque en realidad los incendios han decrecido tremendamente desde que estos rociadores se están utilizando. Pero es un rociador, como mencionaba yo, especial. Se llama institucional porque tiene que cumplir 3 cosas. La primera es que es a prueba de golpes, es decir, si alguien con un bate o lo que sea le pega, es muy difícil romperlo. Pero si esa persona lo puede romper, cuando lo rompe se desbarata en pedacitos que no permiten hacer una arma cortopunzante, que lo pudiera permitir un rociador común y corriente, ¿no? En su armazón, ese armazón es suficientemente pesado para sacarle filo a la punta y hacer una arma cortopunzante. Y la tercera es que es imposible atar una soga al rociador. Y lo que empezó a ocurrir en las prisiones, cuando se pusieron los rociadores, que se ponían los rociadores pendientes, común y corriente, y algunos prisioneros ataban una soga y se ahorcaban. Entonces, para evitar que eso ocurra, tiene que cumplir esa condición también. Y como hemos venido hablando, pues esto es yo siempre he dicho, ¿no?, la espina dorsal de la seguridad contra incendios son los rociadores automáticos en la mayoría de los edificios. Eso no quiere decir que no tiene que haber un sistema de alarma, eso no quiere decir que no tiene que haber un sistema de evacuación adecuado, eso no quiere decir que el edificio tiene que tener una resistencia al fuego adecuada. Todas esas cosas tienen que existir. Pero la parte principal de la estrategia son los rociadores. Son muy efectivos. Desafortunadamente las estadísticas en los últimos años han mostrado que la efectividad ha bajado un poquito. Y es un tema de análisis y discusión muy importante aquí en los Estados Unidos. Y yo lo entiendo de esta manera. Por ejemplo, yo tengo un cliente que es una cadena hotelera mexicana que instaló los rociadores en muchos de sus hoteles. Un día me llamaron porque tuvieron un pequeño incendio en uno de sus principales hoteles, el hotel más grande que ellos tienen en el frente
la calle Reforma de la Ciudad de México. Y lo que había ocurrido es que una mucama, en el cuarto de mucamas, o sea, las chicas que hacen las camas, ¿no? En el hotel, había puesto unas toallas muy cerca del techo, muy cerca de un bombillo incandescente. Ese bombillo incandescente eventualmente prendió la toalla. Al prenderse la toalla, en ese cuarto, como en todo el edificio, había rociadores automáticos. Ese rociador activa y apaga el incendio en segundos. No se llamaron a los bomberos. No se llamó a la compañía de seguros porque el daño era menor que el deducible que se le paga a la compañía de seguros. Entonces fue un incendio que no lo supo nadie, pero incendios así están ocurriendo todos los días en muchas partes del mundo en edificios que están protegidos con rociadores automáticos. Entonces, muchos incendios no están siendo reportados, es decir, cuando el rociador es efectivo nadie lo sabe, pero cuando de pronto algo pasa, se creó una válvula cerrada o estaba el piso en mantenimiento y en ese momento cerraron la válvula rociadores y durante el mantenimiento hubo un incendio. En ese incendio sí entra. Entonces la estadística en este momento de la NFPA dice que el sistema húmedo de rociadores operan en el 92% de las veces y fueron efectivos en un 89% de las veces. ¿Por qué? Porque a veces no hay agua, la bomba estaba en mantenimiento o el rociador tenía algo que llevaba a una obstrucción, o sea que el agua no llegaba a la base del incendio. Pero de todos modos es el sistema con más alta efectividad que existe en protección contra incendios. Y otra cosa interesante que quería mencionarles es que en los sistemas húmedos, por ejemplo, el 88% de los incendios se apagan o se controlan, perdón, porque los rociadores controlan los incendios, no necesariamente los apagan, sino controlan el incendio operando uno o dos. Y rompe otro paradigma que nos ha vendido, ¿no? Hollywood, las películas de Hollywood, donde de vez en cuando sale en una película de acción de que el héroe de la película opera los rociadores y se operan todos los rociadores del piso. Y eso no es así. Los rociadores, como ustedes saben, es un rociador donde térmicamente se opera uno a uno. Y en los incendios, como ven ahí, el 88% de los casos se operan no más de 2 rociadores. Esta estadística es muy interesante porque se ve cómo el número de los incendios ha decrecido en los Estados Unidos. En 1977 habían 3.2 millones de incendios. En el año 2017 habían 1.300.000 incendios. ¿Qué quiere decir eso? De que la mayoría de los conatos de incendios están siendo controlados por algo requerido por la normatividad. Porque si las cosas siguieran igual de mal o igual de bien como estaban en 1977 en los Estados Unidos, los incendios deberían ser un 44% más grande porque simplemente el país ha crecido en un 44%. O sea, algo estamos o está haciendo la normativa, los ingenieros de protección contra incendios que trabajan en este país, están haciendo bien para tener unos índices tan increíbles como estos. Es decir, otra manera de mirarlo es que si nosotros sacamos de la ecuación los incendios residenciales y nos concentramos únicamente en los incendios estructurales, y no incluimos, reitero, los incendios en las casas, y no incluimos los incendios forestales, y no incluimos los incendios en los automóviles. No, tenemos únicamente los edificios, en estructuras, en centros comerciales, en industrias, en hoteles, en la mayoría de los edificios que hacen el mundo moderno. El número de incendios también ha bajado tremendamente en los últimos 30 años. En una tercera parte han bajado. Esto es incendios estructurales, el costo de los mismos incendios, ¿no? Si obviamente incrementamos los dólares, el costo a dólares del 2011 en esos 25 años,
casi 30 años y 25 años de análisis de esta tabla, el costo de los incendios ha bajado en una tercera parte, o sea, ha bajado, si antes era 1, ahora es 0.33. El número de muertos en incendios no residenciales por millón de habitantes es también extraordinario. Ha bajado de 3 a 0.4, 7 veces. Algo están haciendo aquí que funciona bien. Esta normatividad, la normativa del International Building Code o la normatividad de la NFPA, que son muy parecidas, están funcionando bien. ¿Cuál es la diferencia entre los Estados Unidos y nosotros? La residencia. Esta es una foto que yo tomé aquí en mi barrio de una casa que estaban construyendo y son casas que son construidas en madera. Obviamente son muy combustibles. Afortunadamente, desde el 2010, la normatividad requiere que las residencias se protejan con rociadores automáticos. Y desde donde yo les estoy hablando, que es mi casa, aquí en la parte inferior está mi oficina, pero mi casa está protegida totalmente con rociadores automáticos, porque así lo requiere la ley. Este, por ejemplo, es el cuarto de huéspedes donde mi padre, muchos de ustedes de pronto lo conocen, a don Jaime Moncada, cuando viene a visitarnos, cuando él reside en Colombia, cuando viene aquí nosotros vivimos en las afueras de la ciudad de Washington, viene acá y se queda en este cuarto y ahí tiene su alarma de humo, como en todas las habitaciones de todas las casas en los Estados Unidos tiene que haber una alarma de humo, en el sitio donde haya una cama tiene que haber una alarma de humo que no es un detector de humo, es parecido, funciona igual, es un detector de humo fotoeléctrico, pero que tiene una alarma intrínseca, una chicharra T3, ¿no? Temporal 3, que cuando funciona suena tú, ¿no? Tengo muy mala voz, como ven, pero hoy día se requiere que esta alarma T3 sea de baja frecuencia, 520 Hz, porque se ha encontrado de que a baja frecuencia funciona mucho mejor o despierta mucho mejor a una persona como mi padre, que ya tiene sus años y pierden el sonido de las frecuencias altas. Anteriormente las alarmas y muchas de las alarmas que se siguen vendiendo en Latinoamérica son de 2000, 2100 hercios. Esto ya no es permitido, ya tienen que ser alarmas de baja frecuencia, 520 hercios. Y además de eso están los rociadores automáticos en toda la residencia. Eso básicamente es mi presentación. Yo sé que me demoré un poquito más de lo que pensábamos. Son muchos incendios, mucha información. Espero que hayan rescatado algo de esta presentación. Me excusan por su longitud. Y únicamente me queda decirles que, bueno, aquí está la página web donde están las columnas que yo escribo para estas revistas, incluyendo la revista de Seguridad, donde escribí durante muchos años y recientemente me volvieron a invitar a escribir, entonces de aquí en adelante voy a tener una columna ahí también. Y mi contacto, por favor escríbanme, visiten nuestra página web y solo me queda y solo me resta agradecer a IAR por la invitación que me hicieron a dar este webinario. Mil gracias.